Hola, bienvenidos. En este video vamos a revisar brevemente la interfaz de Blender para aprender a navegar y movernos en el programa, así como las herramientas más comunes de edición de geometría y visualización de elementos. Por lo general, cuando ustedes instalan el programa van a tener una primera pantalla que no es esta, que nos va a permitir decidir si queremos el programa, usar el programa como viene por default o si queremos una interfaz o un manejo del programa de modo estandarizado de la industria. Eh, en mi experiencia y por recomendación, yo les sugiero que hagamos uso del programa directamente como viene de fábrica, o sea, la interfaz tradicional de Blender. No manipulemos nada, viene unas cuestiones ahí de color, creo, como de temas. Podemos seleccionar el que sea, a mí me parece que es el más cómodo para visualizar. Y después de seleccionar nos va a aparecer esta pantalla que se llama Splash Screen. Cada vez que abramos Blender nos va a aparecer esta ventana para darnos a decidir si queremos alguna de estas escenas, algún archivo con estas configuraciones, o archivos, en este caso, cuando tengamos archivos ya abiertos, nos va a dar como un historial aquí de los archivos que tengamos. En general, si hacemos clic fuera de cualquier lugar de esta pantallita, va a desaparecer. En caso de que la queramos ver de nuevo, podemos ir aquí al botón de Blender y vamos a poner Splash Screen y vamos a poder verla de nuevo. Bien, cabe resaltar que estamos trabajando en Blender 3.6, esa es la versión que estoy utilizando y que vamos a estar utilizando para estos videos. Hagamos clic aquí afuera y este espacio que tenemos aquí se llama Viewport. En nuestro Viewport, siempre que abramos Blender, a menos que lo configuremos de otra manera, vamos a tener estos tres elementos, que es una cámara, una luz y una geometría que es un cubo poligonal. Estos tres elementos siempre van a estar presentes cada vez que abramos una escena y podemos partir desde aquí y trabajar con él o podemos eliminarlos. Por lo general lo eliminamos, pero ahorita no hace falta hacerlo. Para poder navegar en nuestro viewport y poder manipular la interfaz o esta ventana, digamos, y movernos en el espacio tridimensional, vamos a tener que manipular con el botón del mouse de en medio, así como viene configurado. Con el botón en medio vamos a poder hacer una rotación. Si apretamos Shift y el botón en medio, vamos a poder panear. Y si apretamos Control y hacemos el movimiento, con el botón en medio también, vamos a poder hacer un zoom. También podemos hacer zoom con el scroll y con esto nos permite manipular básicamente el espacio, rotar, panear o mover y hacer un zoom, acercarnos y alejarnos, ¿vale? Esto nos va a permitir manipular el espacio y movernos en dimensión infinita o en este espacio infinito que tengamos aquí. Para poder facilitar nuestra manipulación o nuestra navegación dentro de la ventana de Blender, de este viewport de Blender, vamos a modificar un poco las preferencias. Estas modificaciones son opcionales, pero me parece que esta es una muy buena manera de facilitar el manejo eh, para, sí, manipularlos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiarnos a esta pestaña que se llama Navegación, Navigation, y vamos a activar esta opción que se llama Orbit Around Selection. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a trabajar con geometrías en 3D, nosotros tenemos que ir seleccionando diferentes tipos de elementos aquí. Entonces, cuando nosotros hagamos clic sobre uno, si empezamos a manipular la escena y nos movemos en el espacio, vamos a perder un poquito el centro de este elemento y es probable que nos empiece a costar un poquito de trabajo eh, navegar o seleccionar y movernos o decidir en qué dirección movernos o rotamos o escalamos. Con esta opción, cada que nosotros activemos una geometría, un elemento, esta se va a volver el centro de este universo y a partir de aquí vamos a poder navegar y manipular la escena. Es decir, si yo me quiero mover aquí y mi rotación tiene que ser en base a este elemento, yo con que la seleccione es suficiente para poder seleccionarla. En cambio, si yo selecciono la cámara, mi rotación va a basarse a través de esta cámara, siempre y cuando tengamos esta opción activa. Entonces, si seleccionamos ahora la luz, esta opción se centra, digamos, en este elemento. Si yo quiero rotar a través del cubo, con este elemento seleccionado, se fijan como que rota un poquito sobre un eje diferente, pero si solo selecciono, rota a través de este objeto. Entonces esta opción es bastante útil para poder manipular o movernos en el espacio, es muy cómoda para poder hacerlo, entonces yo les recomiendo ampliamente. Otra opción que vamos a poder manipular está dentro de Keymap. Keymap tenemos algunas opciones aquí. Eh, por lo general, yo manipulo este que se llama Play y lo cambio donde dice Tools.
Esto me permite seleccionar algunas herramientas directamente aquí con la barra espaciadora en vez de poner play en nuestro timeline, ¿vale? Esta parte de acá abajo se llama timeline. Entonces, esta es otra opción que yo manipulo para poder hacer un poco más cómodo el manejo, pero esto depende un poquito de qué estemos haciendo. Si estamos trabajando en animación, por lo general esto funciona bien como está. Otra opción que nos puede facilitar la navegación en caso de que tengamos una tableta gráfica o estemos usando una tableta gráfica o en caso de que utilicemos una portátil será o estará aquí en Input y es esta opción que se llama Emulate 3 Button Mouse. Si la activamos, podemos utilizar, en vez del botón de en medio del mouse para rotar, podemos utilizar Alt y botón de la izquierda para hacer este comportamiento. Y dependiendo cómo tengamos asignados los botones, ya sea nuestra laptop o nuestra tableta gráfica, en la pluma de la tableta gráfica, podemos configurar los otros comportamientos para controlar el movimiento que tengamos la manipulación de la interfaz, básicamente, del espacio. Entonces podemos activarla o desactivarla dependiendo si ustedes van a estar utilizando estas opciones. Puede ayudarnos a facilitar este comportamiento. Yo les recomiendo como quiera que sea un mouse para trabajar. eh, Casi en cualquier caso de 3D, a menos que estemos trabajando como en escultura o en pintura digital. En ese caso, obviamente, una tableta gráfica es 1000 veces mejor. Y también tenemos esta opción que se llama Emulate Numpad, que nos ayuda a emular que tengamos un teclado numérico. Esto porque hay operaciones que trabajamos en Blender que están asignadas al teclado numérico y que nos pueden ayudar o facilitar mucho su manipulación. Con este podemos activarlo. Yo realmente no lo he usado porque tengo en mi teclado integrado el teclado numérico, entonces no tengo que emularlo, pero está esta opción. Fuera de estos elementos, y salvo algunas cosas que vamos a agregar aquí en donde estamos en add-ons, estas son como las configuraciones extras que puedo trabajar o puedo utilizar dentro de Blender, que yo les recomiendo para poder facilitar esta navegación, ¿vale? Entonces podemos ponerle aquí en este iconito de hamburguesita Save Preferences para que se guarden las preferencias como están. Es momento de ver algunos otros elementos, algunos otros paneles que conforman la interfaz de Blender. De este lado tenemos nuestra barra de herramientas, tenemos varias herramientas aquí que vamos a estar utilizando para manipulación y selección de los objetos en nuestra interfaz. Tenemos un menú de este lado que corresponde a cada una de estas opciones que tenemos aquí. Estos son los modos que podemos seleccionar y corresponde dependiendo al objeto que tengamos seleccionado, que puede cambiar esto. Por lo general trabajamos con geometría, entonces esto va a cambiar y vamos a poder manipular los diferentes aspectos de la geometría desde este menú. Y con esto cambian los menús que tenemos acá. Tenemos un menú principal, que tenemos algunas opciones de este lado. Tenemos una serie de pestañitas que va a distribuir nuestra interfaz dependiendo el acomodo o las necesidades que tengamos o necesitemos de nuestra interfaz. Es decir, si tenemos el layout, que es nuestra interfaz por default, vamos a tener como estos paneles desplegados para poder trabajar y empezar a trabajar con Blender. Pero podemos tener modeling y son herramientas o se adapta, digamos, la interfaz específicamente para cuestiones que tienen que ver modelado. El sculpting, lo mismo, pero para escultura. Tenemos UV editing para trabajar con las UVs, para pintura de textura, shading, etcétera. Tenemos varias. Entonces tenemos una serie de interfaces o de espacios de trabajo distribuidos dependiendo la necesidad de la cosa que estemos trabajando o lo que vayamos a estar trabajando. Tenemos acá unos pequeños menús que tienen que ver cómo se despliega la información visual en nuestro viewport. Tenemos algunas opciones de la misma interfaz y otra del comportamiento visual de los objetos dentro del viewport. Algunas cosas de manipulación del espacio y la geometría. Esto tiene que ver como los espacios globales, locales, las normales, etcétera. Tenemos también algunas cosas de Snap y otras herramientas que veremos poco más adelante. De este lado, otra parte que tenemos es muy importante, tenemos el Outliner. El Outliner básicamente nos va a describir todo o nos va a mostrar todo lo que tengamos en nuestra escena y lo vamos a ir visualizando de este lado. Luego tenemos este panel que se llama Properties. Tenemos propiedades básicamente de todo lo que estemos seleccionando o activando dentro de nuestra interfaz o nuestra viewport y puede ir cambiando algunos de estos elementos dependiendo la selección. De este lado tenemos el timeline, que simplemente es para ver el tiempo y los keyframes que estemos aplicando en nuestras futuras animaciones. Y tenemos algunos otros elementos visuales. Por ejemplo, tenemos esta parte que está aquí,
que es simplemente como un navegador de la interfaz. Podemos movernos a través de ella directamente aquí, sin tener que estar apretando las teclas o los botones del mouse. Simplemente hago clic y me muevo. También puedo escoger específicamente ejes para que pierda la perspectiva y se muestre en una vista ortogonal, ortográfica, que no tenga esta perspectiva y que no se deforme. Una vez que salimos de esta perspectiva, de estas vistas planas, podemos entrar directamente a las perspectivas. Tenemos algún menú flotante aquí que tiene que ver justo con lo mismo, la manipulación para hacer zoom, para hacer un paneo, para utilizar la cámara, escoger la cámara que estamos o ver a través de la cámara, y para quitar o poner nuestra perspectiva de la vista ortográfica o perspectiva, la proyección ortográfica o perspectiva. Además de eso, tenemos un menú emergente que se llama N, menú N o en menú. Si apretamos la tecla N, justamente nos va a aparecer este menú que tiene que ver con las transformaciones de los objetos. En específico, el objeto seleccionado. Tenemos cuestiones que tienen que ver con la herramienta seleccionada y otras que tienen que ver con lo que estamos viendo en nuestra escena. Entonces tenemos estos tres menús casi siempre, y dependiendo de lo que estemos trabajando también pueden aparecer otros menús. También add-ons o programas externos agregados pueden desplegar ciertas pestañas diferentes aquí. Poco a poco lo iremos viendo. Ahora, este menú de aquí aparece también con la tecla T. Podemos apretar T y va a aparecer o desaparecer este menú. Todos estos menús los podemos expandir para poder ver cómo se llaman, o podemos regresarlos y dejarlos como originalmente estaba. Este menú de acá también lo podemos expandir para hacer más espacio, o podemos apretarlo tanto que se desaparece. Entonces, N, T, ¿vale? Son dos primeros atajos que vamos a estar revisando. Estos menús son súper importantes y vamos a estar utilizándolos prácticamente todo el tiempo. Otra cosa que es muy importante dentro de Blender es entender que estas vistas o estos paneles los podemos manipular como nosotros queramos. Si nos vamos a estas pestañitas que está aquí arriba, tenemos este iconito que se llama Editor Type, que básicamente es qué tipo de editor estamos trabajando, qué tipo de panel estamos utilizando. En este caso tenemos el de Properties. De hecho, aquí nos dice que el Current Editor Type está en Properties. El que está acá está en Outliner, como se llama este panel. El que está de este lado, aquí arriba, se llama 3D Viewport, que es justo toda esta sección. El que está aquí se llama Timeline, que es todo este elemento. Entonces, todos estos paneles los podemos nosotros manipular y mover de tal manera que podamos personalizar su aspecto o su posición, e incluso podemos cambiarlos. Por ejemplo, si nosotros queremos tener aquí, por decir algo, nuestro shader editor que tiene que ver con las características y las propiedades de nuestros materiales a través del editor de nodos, vamos a tener este elemento aquí y podemos trabajarlo sin ningún problema, podemos dejarlo así. Por lo general vamos a estar trabajando con el menú de Properties aquí porque es un menú muy importante, un apartado muy importante, y vamos a estar moviéndonos en toda esta sección. Lo que podemos hacer también es dividir nuestro espacio de trabajo. En este caso, lo que puedo hacer es irme aquí hacia la esquina, y cuando cambie mi menú, digo mi mouse, a esta como crucecita yo puedo hacer clic y arrastrar hacia un lado o arrastrar hacia arriba para poder dividir esta interfaz. Y en este caso podemos tener aquí ahora sí nuestro Shader Editor, y a lo mejor de este lado podemos tener nuestro Graph Editor, y tenemos editores diferentes. En caso de que no los queramos, podemos cerrarlos siempre y cuando no nos paremos en la mera esquina, sino un poquito arriba. Un poquito arriba de donde está como la división. En vez de pararnos en esta sección que está aquí, nos paramos ligeramente arriba y podemos cambiar o fusionar estas ventanas hacia abajo. Se hace una flechita, o hacia arriba. Y podemos esta ventana que está aquí mandarla hacia acá, o esta ventana mandarla hacia abajo. Y se fusiona. Lo mismo podemos hacer con este, pararnos no exactamente en la intersección, sino un poquito en la esquina de la ventana y mandarlo hacia la izquierda, y vamos a fusionar para de nuevo tener nuestra interfaz como originalmente la teníamos. Y esto lo podemos hacer tantas veces como necesitemos y dividir las pantallas, ¿ok? Entonces es una manera de poder trabajar la interfaz de Blender y de manipularla.
Ya que más o menos vimos cómo está conformada la interfaz básica de Blender, algunos de los paneles que tenemos, y cómo manipular un poquito la interfaz para controlarla a nuestro gusto, algunos de estos menús que tenemos, que ya vimos que algunos están escondidos, recuerden que tenemos la tecla N y la tecla T para desplegarlos, podemos manipular básicamente los espacios, las ventanas, para poder acomodarnos en el espacio de trabajo. Pero necesitamos empezar a trabajar con la geometría. Recuerden que botón de en medio del mouse con Shift, con Control y botón solito vamos a poder manipularlo. Ya que tenemos esto, podemos seleccionar el objeto y empezar a manipularlo. Para eso tenemos este menú. Este nos sirve para seleccionar. Si lo dejamos apretado, nos permite tener un diferente modo de selección. Si hacemos clic en el primero, simplemente es un clic sobre el objeto que tengamos y podemos trabajar o utilizarlo directamente. Si lo dejamos en Select Box, simplemente hay que arrastrar, que hacer clic y arrastrar para poder manipular nuestra interfaz, digo, nuestros objetos o la selección de objetos. Si seleccionamos este Select Circle, lo que hay que hacer es como ir tocando los diferentes elementos y conforme se vayan pasando encima de estos elementos se va a ir seleccionando. Y luego tenemos la selección de lazo, que básicamente es como una selección de lazo, literal. Podemos hacer como una selección de diferentes elementos para poder seleccionar los objetos. Estas son las diferentes formas. Por lo general, a mí me gusta trabajar con Select Box. Este elemento que tenemos aquí se llama 3D Cursor. Este va a ser muy útil, lo voy a explicar un poquito después, pero básicamente nos determina de inicio dónde se van a posicionar los objetos, cuándo se creen y la posición en donde queremos manipular ciertas características de nuestros objetos. Lo vamos a ver un poquito más adelante ya en acción para saber cómo funciona. Y luego tenemos estos menús que básicamente son los elementos de manipulación, nuestros gizmos de manipulación de la geometría en modo objeto. Si se fijan, aquí arriba estamos en Object Mode, que es modo objeto. Nosotros podemos utilizar este para mover, este para rotar y este para escalar. Y podemos utilizarlos directamente sobre los ejes o utilizarlo al centro para moverlo hacia donde yo necesite. O estos botoncitos para aislar el movimiento eh, al que esté seleccionado. Por ejemplo, si está este rojo, se va a mover en este eje y en este eje, pero va a evitar moverse en este eje. Entonces se va a poder mover arriba, abajo, derecha, izquierda, pero digo al frente y atrás, pero no derecha, izquierda. No vamos a poderlo mover sobre la línea o sobre el eje en rojo. El de acá es el de rotación. Es lo mismo, simplemente son manipuladores diferentes, rotar en X, rotar en Y y rotar en Z. Y en este caso es la escala. Podemos darle control Z como cualquier otro programa para regresar, deshacer los cambios que hicimos. Y podemos utilizar estos gizmos o estos elementos, estos controles para manipular nuestra geometría. Ahora bien, hicimos una modificación en nuestro teclado o nuestra forma de trabajar. Si yo aprieto la barra espaciadora, nos va a aparecer este menú. Y tenemos Move, podemos seleccionarlo, Rotate, Scale. También podemos utilizar barra espaciadora y apretar el acceso directo, que sería G, R o S. ¿Ok? Ahora, la manera de trabajar en Blender es muy de atajos. Casi todos son atajos de teclado, o muchas de las herramientas que vamos a estar aplicando son atajos de teclado. Y a diferencia de otros programas como Maya, o como 3D Max, o como Cinema 4D, tenemos una manipulación a través de los atajos. Voy a hacer mi clic sobre mi icono de selección, y ya que tengo mi objeto seleccionado, voy a apretar G y puedo manipular mi objeto directamente. Si yo aprieto S, puedo escalarlo directamente. Y si aprieto R, puedo rotarlo directamente. Ahora, estos son movimientos de posición, de rotación y escala libres o proporcionales, digamos, se están moviendo hacia todos lados. Pero podemos limitar o especificar sobre qué eje queremos movernos. Y esto lo tendríamos que hacer a través de las combinaciones de teclas. Es decir, tenemos un eje de X, tenemos un eje de Y y tenemos un eje de Z. A diferencia de otros programas, en Blender, eje de X está en X normalmente, el eje de Y por lo general está hacia arriba y hacia abajo y el de Z va de adelante hacia atrás. Pero en este caso, Z va de arriba y abajo y Y va adelante y atrás. Entonces, sabiendo esto, podemos apretar G y X para movernos solamente en X. Podemos apretar G, Y nos podemos mover adelante y atrás solamente. O podemos apretar G, Z y movernos arriba y abajo.
Ahora, también lo podemos aplicar con las escalas, apretar S y Z y solamente escalar hacia arriba y hacia abajo, o S, X y escalar hacia los lados, o S y escalar hacia adelante y hacia atrás. Y podemos hacer el movimiento de esta escala. Lo mismo va a pasar con rotación, R sobre X y solamente rota en X, R en Y solamente va a rotar en y R en Z y solamente va a rotar en Z. Ahora, viene una cosa muy interesante en Blender que podemos utilizar con el mismo teclado, especificar qué tanto queremos mover, qué tanto queremos escalar o qué tanto queremos rotar los objetos. Entonces, si pongo, por ejemplo, posición, o sea, G en X y le pongo 5, se va a mover 5 unidades específicamente. ¿Ok? Si yo le pongo G, Z, 20, se va a salir de mi área de trabajo, pero voy a tener este objeto 20 unidades hacia arriba que se desplazó. También puedo moverlo a G-20 y se ve para abajo. Entonces, esto nos permite controlar bastante bien las posiciones y las coordenadas, digamos, de nuestros objetos. En todo caso, por ejemplo, con la rotación, podemos ponerle rotación R en X 45 grados. Ponerle RX 45. Y entonces vamos a tener una rotación de X en 45 grados y exactamente va a ser en 45 grados. ¿Esto cómo lo sé? Puedo apretar mi barra o mi menú N y estoy viendo que en mi posición en X se rotó 45 grados. Entonces esto me ayuda mucho a controlar la manipulación de mis objetos. Puedo apretar control Z para regresar esto y dejarlo exactamente al centro. Hasta aquí ya logramos mover nuestra interfaz. Logramos mover el espacio, básicamente. Cómo puedo acercarme, moverme o acercarme desde el punto de vista del usuario. También ya tengo la facilidad o la posibilidad de manipular mi objeto en posición, rotación y escala a través de estos atajos y con la combinación de ejes de las coordenadas X, Y o Z y incluso con valores numéricos para poder especificar qué tanto quiero manipular ciertos objetos. Pero ahora, y esto solamente lo estoy haciendo como un objeto, pero ahora necesitamos empezar a editar nuestra geometría. Para eso, nosotros vamos a tener que cambiar nuestro menú de Object Mode a Edit Mode. Y esto me va a permitir controlar los componentes de mi geometría. También podemos hacer este cambio con la tecla Tab, la que está al lado de la tecla Q. Podemos entrar y salir de nuestro menú de Edit Mode y Object Mode a consideración. Y va a ser una manera muy rápida de trabajar. Por eso les digo que Blender es muy de atajos. Entonces, podemos entrar a modo Edit y seleccionar los puntos. Los vamos a tener aquí. Al igual que con la manipulación del objeto, puedo manipular con G este objeto, ya sea en X, en Y o en Z. Puedo rotar estos elementos en X, en Y o en Z. O puedo limitar incluso que se muevan en X y en Y, pero en Z no. Para eso podría hacer que rote, o bueno, que digamos que escale, pero no quiero que escale arriba y abajo. Entonces voy a ponerle escala Shift Z para que no escale arriba. Y se resaltan estos dos ejes, que sería el X y el Y. Y con esto yo puedo escalar proporcionalmente hacia adelante, hacia atrás, izquierda y derecha, pero sin que se afecte la escala hacia arriba y hacia abajo. Entonces lo mismo voy a hacer escala Shift Z y se va a manipular esto sin afectar el eje en Z, hacia arriba y hacia abajo. ¿Vale? Esto funciona tanto con escala, rotación y posición. Entonces aquí tenemos la manipulación de los puntos, de los vértices. También tenemos la posibilidad de utilizar las líneas. Estas líneas también se pueden manipular de la misma manera, en rotación, escala y posición. Y tenemos las caras. Para cada una de estas geometrías, la conexión de 3 o más líneas es una cara. La unión de 2 o más puntos va a ser una línea. Entonces, esto es como se conforma la geometría y podemos intercambiar entre estas diferentes componentes. Para hacerlo de manera más rápida, igual, atajos de teclado, 1 nos manda a los vértices, 2 nos manda a las líneas y 3 nos manda a las caras. Y es de esta manera podemos controlar rápidamente qué elementos queremos seleccionar y modificar. Entonces podemos manipular el objeto, manipular el espacio, el objeto y los componentes.
Y ya nada más nos queda aprender un poquito de las herramientas de edición de geometría para poder manipular y empezar a crear objetos. Pero antes de eso vamos a aprender a agregar más objetos. Para eso me voy a salir de mi modo Edit y voy a entrar en modo objeto. Me voy a cambiar directamente acá o puedo apretar la tecla Tab. Voy a alejarme un poco y voy a manipular este objeto sobre el eje de X. Y para poder agregar objetos me voy a ir a este menú que se llama Add. Aquí puedo apretar donde dice Mesh y puedo agregar otro tipo de geometrías. Por ejemplo, una esfera V-Sphere. Y podemos tener esta esfera. Hay muchos otros objetos, simplemente escogí alguno. Este lo podemos manipular igual, de la misma manera que este objeto. Ahora, les hablaba del 3D Cursor, que es este elemento que tenemos aquí. Si nosotros lo activamos y ponemos el 3D Cursor de este lado, cuando agreguemos un objeto, vamos a agregarlo directamente sobre esa posición. Un cilindro se va a agregar sobre esto. Si yo vuelvo a manipular mi 3D Cursor hacia acá, cuando cree cualquier otro objeto, por ejemplo un monkey, Susan, voy a crear este objeto a partir de esta posición donde se quede el 3D Cursor. Para dejar de manipular este objeto, simplemente hago clic sobre este y ya no puedo moverlo, ¿vale? Se queda otra vez aquí puesto. Ahora, para poder seguir agregando objetos, también puedo hacer la combinación de tecla que se llama Shift A. Y me va a aparecer este menú emergente y vamos a tener este mismo menú que tenemos aquí, pero flotante, básicamente. ¿Vale? Entonces podemos agregar nuestras opciones directamente aquí. Al igual que como en cualquier programa, Control Z puede deshacer los cambios que tenemos. Pero nosotros necesitamos resetear este menú y esto no hace que regrese este menú, este botón o este elemento al centro. Para eso necesitamos una combinación de teclas. Y para hacerlo vamos a apretar la tecla Shift S y vamos a ponerle donde dice Cursor to World Origin. Nos va a salir este menú desplegable que tenemos muchas opciones aquí que vamos a estar utilizando, pero ahorita la que nos importa es esta que dice Cursor to World Origin, para que regrese nuestro cursor al origen del mundo. Aquí no quiso aparecer. Vamos a apretar Shift S, Cursor to World Origin, de ahí va. Ahora sí se puso hacia donde tenía que estar y este elemento se vuelve a resetear a este punto. Una forma de hacer rápidamente esta manipulación es apretar Control, Shift, perdón, y utilizar el botón de la derecha de mi mouse para poder posicionar este objeto. Una de las bondades que tiene el 3D Cursor es que se puede pegar o acoplar a la geometría. Entonces yo, por ejemplo, si quiero poner el 3D Cursor en esa esquina, lo puedo poner directamente y a partir de este elemento puedo generar una nueva geometría. Entonces a partir de ahí se va a crear esta geometría y este elemento crece y se expande o se mueve a través de ese eje, ¿vale? Sin que yo tenga seleccionado este elemento. Esto quiere decir que ya no lo puedo manipular, simplemente es la posición en ese momento y puedo controlarla. Entonces aquí ahora voy a poner otra vez a Monkey y nos va a aparecer directamente en este punto. Si lo pongo acá, puedo agregar cualquier otro objeto y se va a agregar en ese punto, sin que yo tenga que afectarlo. Si yo lo activo, todo el tiempo se va a estar moviendo hasta que yo lo deseleccione y cambie mi menú o mi objeto de selección aquí directamente. Entonces, recuerden, para resetearlo, Shift S, Cursor to World Origin, y nos va a regresar al punto de origen. Entonces, este es uno de los menús que es súper importante. También nos va a permitir hacer otro tipo de acciones, los vamos a ir viendo poco a poco, pero es un menú muy importante, Shift S. Antes de avanzar con nuestras herramientas de edición de geometría, necesitamos revisar cómo es que vamos a desplegar la visualización de nuestro elemento para que sea más cómodo de navegar en él y de editar esta misma geometría. Acá arriba tenemos una serie de iconitos que vamos a estar utilizando. Estos los vamos a dejar en paz por ahora, pero los que más nos van a importar son estos tres, bueno, todos estos elementos que tenemos aquí. El primero de ellos nos va a permitir cambiar a una opción que se llama Toggle X-Ray. Cuando nosotros estamos manipulando nuestra geometría, y voy a desactivarlo por ahora, voy a entrar a modo Edit y voy a poner 1 para ver nuestros vértices. Si nosotros empezamos a hacer selección de estos objetos para poder manipular, por ejemplo, si queremos estos objetos, los puedo manipular sin ningún problema. El problema es que este modo de selección de caja no está contemplando manipular o seleccionar también este objeto que está por detrás. Y hay veces que queremos hacer esta selección sin afectar los que tenemos por detrás de lo que nos está viendo, en este caso ese punto, pero hay veces que sí queremos hacerlo. Por ejemplo, cuando queremos hacer una selección de toda la parte de arriba, tendríamos que tener un ángulo específico para la selección de estos elementos. Pero si tenemos más líneas, luego es un poco difícil y tendríamos que ir manipulando la vista para poder seleccionar todos estos elementos.
Ahora, si utilizamos este modo de X-Ray, nosotros vamos o nos va a permitir ver la selección de las partes traseras de nuestra geometría, es decir, podemos ver a través de él, básicamente. Y con esto podemos seleccionar sin ningún problema tanto lo que está delante como lo que está detrás. Y es un modo que es súper importante. Para poder acceder a él sin tener que estar yendo a este iconito, vamos a apretar la tecla Alt y la tecla Z. Entonces, Alt Z nos va a permitir cambiar este modo de visualización. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a poder cambiar con esto. Tenemos este otro modo que es nuestro modo de wireframe. Voy a desactivar este y voy a aprender solo el wireframe. El wireframe lo que me va a permitir es ver básicamente el alambre de nuestra geometría, pero nos permite verlo solamente lo que está encima, lo que estamos viendo, digamos, encima del objeto. Si hacemos la combinación de ambos, vamos a ver el wireframe de ambos objetos. Y esto lo podemos ver un poco más fácil cuando en realidad no estamos en modo edit, sino en modo objeto. Entonces nosotros podemos ver el modo sólido, y cuando activamos wireframe vemos solamente el alambre. Y si activamos este vemos el alambre y la parte trasera. Y no estoy en modo edición, sino en modo objeto. Cuando estoy en modo objeto, este obviamente aparece y ya puedo seleccionar las diferentes componentes y los puedo manipular. Simplemente es un modo de visualización para poder ver cómo está conformada nuestra geometría, nuestra malla. El siguiente elemento que tenemos aquí es el modo como lo estamos viendo, es nuestro modo Shaded, y básicamente nos despliega el material que estemos utilizando. Para poder ver el material general vamos a tener ciertas propiedades aquí, en específico este que tenemos acá nos va a desplegar el material y dependiendo el material que tengamos y la configuración que tenga, nos va a permitir ver ciertas características, por ejemplo el color. Aquí no lo estamos viendo porque tenemos que habilitar algunas opciones acá en caso de que lo queramos ver, o recurrir directamente a una opción que se llama Viewport Shading, que es este botón que tenemos aquí al lado. Este nos va a permitir ver ciertas características del objeto con respecto al ambiente que tengamos aquí y las características del material en un modo o en un motor de render que se llama Eevee, que es un motor de tiempo real que es muy práctico y muy útil para poder trabajar con visualización rápida de materiales. En algunos casos incluso podemos hacer renders finales con este motor de render, ya que se ha vuelto bastante poderoso y tiene características muy amplias para poder trabajar con él. En las versiones nuevas de Blender, la 4.2 creo, hay una actualización mayor de Eevee que se llama Eevee Next. Ahorita ya nada más se llama Eevee, que tiene nuevas características que lo hace todavía más poderoso y más versátil para poder trabajar con él. Por último, tenemos esta opción que es nuestro modo de salida, nuestro modo render. Esto dependerá de qué motor de render tengamos seleccionado. En este caso probablemente está Eevee. Así es. En esta pestañita que tenemos aquí vemos nuestro motor de render, que puede ser también Cycles. En este caso es un motor de render mucho más poderoso que va a tratar de emular la realidad. Poco después veremos de qué se trata esto. Mientras podemos dejarlo en Eevee. Vamos a estar trabajando básicamente con estos botones por ahora y vamos a estar visualizando la geometría y nuestros modelos rápidamente con este motor hasta que llegue el momento de asignarle materiales finales o acabados finales, además de luces y posición de cámara y diferentes elementos, para que podamos visualizar correctamente esto. Voy a hacer un ejemplo rápido para poder entender de qué va todo esto. Voy a generar un plano, entonces voy a poner Shift A, Mesh y voy a poner Plane. Este plano lo voy a escalar, entonces voy a apretar S sin combinar teclas ni nada y voy a escalarlo. Voy a tener un plano con estas características. Ahora voy a apretar Shift A de nuevo y voy a ponerle UV Sphere. Y esta esfera la voy a subir ligeramente sobre Z, de tal manera que esté tocando el piso básicamente, o este plano, G sobre Z. Y voy a empezar a manipularla hacia los lados. Entonces voy a poner G sobre X y voy a manipularla para acá. Shift D para duplicar los elementos y lo puedo manipular hacia acá un poquito. Shift D y lo voy a manipular para acá otro poquito. Sobre X igual y luego sobre Y. Y lo voy a dejar aquí. Entonces voy a seleccionar estos dos objetos, G sobre Z, y voy a posicionarlos igual en el piso, que apenas toquen el piso. Entonces voy a tener estos tres elementos de estas tres esferas, ¿vale? En este caso vemos que se ve bastante poligonal. Para poder resolver esto y que no se vea de esta manera, puedo apretar sobre el objeto, botón de la derecha,
y tenemos una opción que se llama Shade Smooth. Esto va a permitir que mi visualización de mi geometría se suavice y voy a hacer lo mismo para cada una de estas esferas. El plano, como no tiene demasiados polígonos y todos están alineados a una misma posición, se ve parejo, entonces no tenemos problemas con eso. Ahora, estoy parado en mi menú de Viewport. Este es mi menú de shading o de sí, material básico. Este recuerden es el wireframe y este recuerden que es nuestro X-ray. ¿Ok? Entonces podemos desactivar y activar a placer estos elementos. Entonces, estando en el botón de Viewport Shading, vamos a estar trabajando un poco los materiales aquí, nada más para ver cómo es que funciona esto. Para esto voy a activar las luces que vienen integradas en nuestro Blender para visualizar rápidamente este elemento. Y lo único que tengo que hacer es activar o desactivar estas opciones. En caso de que queramos que este elemento sea el que esté iluminando como ahorita está haciéndolo, vamos a dejar desactiva esta opción. Y en caso de que queramos que no afecte, vamos a apretarlo, ¿vale? En este caso no está afectando, depende de una conexión que tengamos que hacer en nuestro nodo de mundo, en nuestro ambiente, para que ilumine este objeto. En este caso lo vamos a dejar habilitado, bueno, deshabilitado. Y en el caso de la luz que tenemos acá, esta luz, queremos que que esté influenciando estos objetos o esta escena. Entonces vamos a apretar Scene Lights. Entonces tenemos la combinación de este elemento y de esta luz y por eso estamos viendo este acabado. Entonces ahora lo que nos hace falta es tener algo que mostrar aquí. Y para eso selecciono mi objeto y voy a ir al material. Este elemento no tiene material, este elemento no tiene material, este elemento no tiene material y este elemento no tiene material. Voy a seleccionarlo y voy a crearle uno nuevo. A este le voy a poner un color rojo. A este le voy a crear un nuevo material, le voy a poner un color verde. Y a este le voy a poner cualquier otro color, ustedes deciden. Vamos a ponerle este. Entonces, a este plano le voy a poner también un color un poquito más tirándole azul, por ahí. Entonces ya tenemos estos tres elementos con diferentes materiales, cada uno se nombra diferente, lo vamos a ver un poquito más a profundidad después, pero esto es nada más para entender cómo es que funciona. Yo estoy en esta pestaña, recuerden. Estoy manipulando solamente el color. Y tenemos algunos otros atributos. Ahorita voy a mover solo uno extra para poder visualizar y entender cómo es que trabaja este motor de render y cuál es la importancia de cambiar entre estos diferentes modos de visualización. A este le voy a seleccionar y le voy a cambiar este que dice Metallic y lo voy a aumentar aquí de tal manera que crezca y se vuelva prácticamente un objeto metálico. Lo mismo voy a hacer con este, lo voy a mandar hasta arriba a Metallic y lo mismo con este y lo voy a mandar a Metallic. Ahora, tenemos una segunda opción que manipular, en este caso es el Roughness. El Roughness va a hacer que nuestro metal se lige o que tenga cierta porosidad y que nos va a permitir o no nos va a permitir ver el reflejo como tal, pero si bajamos este roughness vamos a empezar a ver cómo estos reflejos aparecen en nuestros objetos. Entonces si yo bajo el roughness voy a tener estos elementos que son prácticamente metálicos en diferentes grados y que nos permite ver el ambiente, que básicamente es este ambiente. Si nosotros seleccionamos aquí, cambiamos, va a cambiar el ambiente y también la iluminación, por ende. Perdón, aquí desactivé esto, vamos a cambiarlo ahora por este, ¿no? Entonces vamos a tener un ambiente diferente y va a estar visualizándose de manera diferente. Entonces nuestro motor Eevee nos va a permitir renderizar objetos prácticamente en tiempo real sin que se vea lagueada nuestra escena o se vea afectada en su rendimiento. Y esta escena prácticamente nos va a permitir, este modo de visualización nos va a permitir trabajar nuestros objetos de manera cómoda y estar cambiando entre estos modos de visualización para revisar tanto el material como el modelo prácticamente al mismo tiempo. Incluso podemos editar la geometría en tiempo real con el motor activo. Entonces esto nos va a permitir trabajar de manera muy versátil y muy fácil nuestros objetos y irlos controlando y tener una visualización prácticamente de acabado final, no que sea final, pero sí muy cercano a lo que queremos ver en nuestra escena. También podemos apretar, regresar a este modo y cambiar ciertos aspectos. En este modo de Shaded, de Eevee, no podemos cambiar a X-Ray, de hecho nos dice que no está habilitado. Y
déjame ver, creo que no podemos activar nuestro wireframe encima. Entonces, podemos tener, bueno, sí lo podemos hacer, tenemos que habilitar algunas opciones, pero digamos que es uno u otro, ¿no? Dentro de estas opciones para poder trabajar con Nivi. Entonces, esto es nada más para poder visualizar y entender cómo vamos a trabajar con esto. También una forma rápida de poder cambiar entre estos menús es apretar nuestro menú Z. Si apretamos Z, nos va a cambiar entre wireframe, material preview, solid o rendered, que en este caso es el último menú, ¿vale? En este caso, por lo general vamos a estar trabajando en solid. Shift Z, recuerden, nos cambia entre modo wireframe y Alt Z nos permite trabajar en modo X-ray. Alt Z, Shift Z y Z y nos permite cambiar el menú, ¿vale? Estos accesos directos a nuestros diferentes menús son súper importantes para poder visualizar correctamente o intercambiar correctamente nuestros modos de visualización y trabajar más eficientemente y más rápido nuestros modelos y nuestras escenas. Entonces, Z, el menú que nos permite cambiar sobre estos rápidamente. Shift Z nos permite seleccionar el modo wireframe y Alt Z nos permite cambiar el modo X-ray. Vamos a crear una escena nueva. Para eso, recuerden, apretamos Control N y le ponemos en General. Nos va a pedir un aviso de guardar o no y le ponemos Don't Save. También lo podemos hacer desde File, New, General. Cualquiera de las dos opciones nos da el mismo resultado. Vamos a seleccionar nuestro cubo y vamos a apretar la tecla Tab. Recuerden, la tecla Tab nos lleva al modo Edit. Esto nos habilita nuevas herramientas en nuestro panel de herramientas que no tenemos cuando estamos en Object Mode. Entonces, para poderlas activar tenemos que estar en Edit Mode y nos habilita estas herramientas que son de edición de geometría. Básicamente vamos a estar viendo las principales. Extrude, por ejemplo, nos permite extraer geometría ya sea desde las caras o las líneas. También los vértices nos permite extraerlos. Hacer la extracción es básicamente tomar la base de este elemento y extraerlo. Para poder acceder a él es simplemente hacer clic y tenemos algunas opciones que podemos utilizar. La principal y de la manera más fácil de entender es pasarnos a la tecla 3 y la principal de ellas es seleccionar una de las caras y apretar la tecla E o apretar la primera herramienta y esto lo que va a hacer es jalar a partir de la selección que tenemos una extracción de esa geometría. Entonces nos va a crear una nueva serie de polígonos que se van a estirar o se van a extraer a partir de esa selección. Lo podemos hacer con cualquier cara o grupo de caras. Podemos seleccionar, por ejemplo, estas, apretar la tecla E y extraer estas caras. Se pueden hacer varias formas de relación, digamos, entre estos. Poco a poco iremos viendo cuáles son las diferentes que tenemos, pero básicamente lo que hace Extrude es esto. Dentro de las opciones que tiene Extrude, también tenemos una que se llama Extrude Individual. Este Extrude Individual lo que va a permitir es que podamos seleccionar cualquier cantidad de caras, o todas en este caso, y utilizar esta herramienta. Vamos a hacerle Extrude Individual y lo que va a hacer es que nos permite extraer individualmente las caras. Esto quiere decir que si yo utilizo esta herramienta, cada una de estas caras, en vez de estar unidas como lo habíamos hecho con la herramienta anterior, que seleccionamos esto y jalábamos y toda esa porción se extraía, estas caras van a estar individuales. Entonces podemos modificarlas a partir de su propio espacio, su propia individualidad. Para hacer un ejemplo un poco más claro, voy a regresar a mi modo objeto. Voy a alejarme un poquito, voy a poner Shift A, Mesh, y voy a poner una esfera UV. Esta esfera la voy a recorrer con G, recuerden, sobre X, GX, la voy a mover hacia acá. Y con esta esfera voy a seleccionar Tab de nuevo y me voy a acercar a sus componentes. Tenemos digamos que esta esfera tiene muchas más caras. Entonces voy a seleccionarlas todas. Puedo apretar la tecla Alt Z, recuerden, para entrar al modo X-Ray. U otra manera de hacer selección de toda la geometría es apretar la tecla A. Y esto nos permite seleccionar todo lo que está incluido dentro de esa geometría, todas las que estén conectadas. Una vez seleccionamos todas estas, voy a apretar Extrude Individual. Una manera de acceder a este menú sin tener que entrar directamente a la herramienta es apretar, nos podemos ir a nuestra herramienta de selección y es apretar Alt E. Esto nos va a aparecer esta herramienta o esta ventana flotante y nos va a mostrar este menú
que básicamente es el que tenemos acá. Entonces Alt E y tenemos Extrude Individual Faces. Si yo selecciono esto y jalo estas herramientas, aquí vemos y podemos notar cómo es que se expanden cada una de estas caras hacia la dirección de su normal, hacia donde está apuntando la cara misma. Entonces esto nos permite hacer una extracción, un extrude de todas estas caras individualmente. La diferencia está en que justo si lo hacemos sin extrude individual, por ejemplo seleccionamos, vamos a seleccionar toda esta porción de caras que tenemos aquí. Nada más para poder, voy a hacer una selección de cuadrado. Todas estas, si yo aprieto Alt E, Extrude Individual Faces y muevo, va a extraerse así. Si yo me muevo hacia un lado para poder ver otras caras, selecciono estas de aquí y solo aprieto E, cuando haga el extrude todas estas van a estar parejas y cada una de estas caras se va a quedar pegada a la cara vecina que tiene, a las líneas o puntos vecinos. Entonces esto va a mantener esta forma unida y Extrude Individual nos mantiene todas las caras por separado, lo cual puede funcionar en algunos casos. Voy a seleccionar Tab para salir a modo objeto, selecciono el objeto y lo elimino. Selecciono este otro objeto y lo elimino. También vamos a agregar Shift A, Mesh y un nuevo cubo. Este nuevo cubo voy a entrar a Tab y ahora vamos con Inset Faces. Lo que hace Inset Faces es seleccionar la cara y es una especie de extrude pero interno. Para poder acceder a él, podemos apretar el iconito o apretar la tecla I. Con I y moviéndonos hacia el centro vamos a hacer una extracción hacia adentro, un inserto o una cara hacia adentro sobre la misma cara, digamos. Y esto nos va a permitir tener una geometría que nos va a reducir, digamos, el tamaño de las caras que tengamos y desde aquí podemos empezar a generar detalles. Esto nos sirve mucho para poder reducir, como les decía, y mantener la geometría como tal con quads. Si se fijan, a la hora que estoy reduciendo esto, voy a volver a hacer un inset. Esta geometría se jala desde las puntas y nos permite tener caras de 4 lados siempre y tener la cara principal. Es como si estuviéramos haciendo un loop al final. Esto nos permite prácticamente hacer loops. Otra de las herramientas que tenemos para editar geometría es Bevel. Es la siguiente herramienta que tenemos aquí. Esta nos permite hacer un biselado de nuestra geometría o en nuestra geometría. Seleccionamos, por ejemplo, algunas de estas líneas. Esta nos permite hacer básicamente este biselado y vamos a apretar esta herramienta que está aquí o podemos apretar Control V para aplicar la herramienta o activar esta herramienta. Y lo único que hay que hacer es estirar o movernos hacia un lado o hacia el otro para poder generar este biselado. También con el scroll podemos hacer una serie de cortes extras para poder controlar esto y sin volver a activar el botón nos movemos, podemos como jugar un poquito con el grosor o con la longitud que tiene este biselado sobre nuestra superficie y podemos hacer cosas muy redondas o podemos hacer cosas muy anguladas. Y esto nos ayuda a definir un poquito más la geometría para que no se sienta completamente recta y tengamos una superficie un poquito más redonda sobre la cual trabajar. Nuestra siguiente herramienta es, dentro de nuestra edición de geometría, es el Loop Cut. El Loop Cut nos permite hacer cortes sobre nuestra geometría, es un poco similar a lo que hace Bevel, pero esta no es necesariamente necesitamos seleccionar una línea o una superficie, digamos, para poder generar el bevel. En este caso podemos cortar básicamente la superficie donde necesitemos y esto, la única condición que tiene es que cortemos a través de caras que tengan continuidad. Voy a darle control Z para deshacer lo que hicimos con el bevel y a ver si alcanzamos a deshacer lo que hicimos con el inset. Ok. Para activar nuestra herramienta de Loop Cut podemos utilizarla apretando el icono. Tenemos algunas opciones también para generar una serie de líneas, pero ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo directamente con un atajo. Sin tener que seleccionar la herramienta, podemos apretar la tecla R, Control R, perdón, sobre nuestra geometría y nos va a aparecer esta línea que queda flotando. Si nosotros seleccionamos sobre esta línea, digamos sobre una línea que está levantada, nuestra línea se va a hacer contraria, como una especie de cruz. Si la hacemos sobre esta línea que está acostada, lo va a hacer sobre la vertical. Entonces hay que hacer cortes cruzados, o esta herramienta sirve para hacer cortes cruzados. Para activarla solamente hay que hacer clic izquierdo y se va a activar y nosotros podemos desplazar el corte donde nosotros necesitemos.
Si nosotros no hacemos clic sobre esto y apretamos botón de la izquierda, el corte se va a asignar o se va a aplicar en ese lugar. Control Z. Si volvemos a apretar Control R y nosotros hacemos clic y nos desplazamos hacia arriba, hacemos luego botón de la izquierda, se va a ir al centro. Para poderlo aplicar exactamente donde nosotros lo necesitamos, tenemos que apretar Control R, desplazarlo y ahí aplicarlo con el botón de la izquierda. Entonces con esto nosotros podemos asignar el corte donde nosotros necesitemos. Ahora, para hacer una serie de cortes como esta herramienta tiene aquí esta opción, lo que necesitamos hacer es apretar igual Control R y con el scroll del mouse vamos a ir hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir la cantidad de cortes que necesitamos. Por ejemplo, vamos a hacer estos 3 cortes y después de ahí podemos desplazarlos o podemos apretar el botón de la izquierda para cancelar ese desplazamiento y que se apliquen exactamente donde están. Si nosotros hacemos el mismo corte, hacemos clic izquierdo, lo desplazamos y apretamos clic izquierdo, ahí es donde se va a aplicar. Entonces solamente recuerden que digamos el botón derecho sirve para cancelar esa aplicación y el botón izquierdo sirve para poder aplicarlo. Tenemos otra serie de herramientas que tenemos dentro de nuestro panel, pero las voy a mencionar rápidamente para no hacer demasiado largo este video. Knife nos permite hacer cortes libres, un poco similar a lo que hace Loopcut, pero podemos hacer cortes hacia donde nosotros necesitemos. Esta herramienta de Polybuild nos permite generar geometría a partir de elementos que ya tenemos. Esta por lo general junto con algunos modificadores, que voy a explicar después qué son, nos permite hacer, por ejemplo, retopología. Básicamente nos genera polígonos a partir de puntos y de extracción de líneas. Este spin nos permite generar una especie de extrude, de extracción de geometría, pero nos permite angularla. Es funcional para algunas cosas, pero tenemos otras opciones que podemos sustituir con estas. Y luego tenemos otra serie de herramientas que ahorita no voy a mencionar, porque necesitamos ver unas que son más importantes que no tienen icono como tal. Por ejemplo, para eso, necesitamos irnos al menú que tenemos arriba en Mesh. Tenemos, por ejemplo, Merge, que es muy importante. Tenemos también muy importante Mirror, que bueno, nos sirve justo para espejear cosas. También lo podemos sustituir por un modificador. Tenemos también Symmetrize. Tenemos herramientas dentro del menú esto es en Mesh general, como para geometrías en general. Vertex, herramientas aplicadas específicamente como a líneas, digo a puntos. Entonces tenemos para deslizar los vértices, suavizarlos, separarlos o digamos desconectarlos, también para unirlos. Tenemos por aquí debe estar merge. Bueno, ahorita les explico directamente con atajos. Con Edge también necesitamos o tenemos algunas opciones. Entonces hay muchas otras herramientas que no vienen con atajos o iconos directamente, sino que podemos encontrarlas directamente en nuestro menú o con atajos directos. Por ejemplo, una de ellas, y lo que les comentaba, si apretamos por ejemplo Control R para hacer una serie de cortes, para poder unir por ejemplo puntos, lo que hacemos es ir justo al menú 1, seleccionar estos dos elementos y apretar la tecla M. M nos va a permitir hacer un merge y dependiendo de las opciones que tengamos aquí podemos utilizarlas para combinar diferentes tipos de acciones. En especial ahorita queremos una que dice Add Center. Lo que va a hacer es que va a buscar el centro de la selección de estos dos elementos y nos va a unir estos dos puntos en uno solo. Vamos a dar Control Z. Otro de los elementos que son muy importantes de aprender es Fill. Si seleccionamos esta línea, por ejemplo, esta cara, perdón, la eliminamos, voy a seleccionar Supreme y le voy a poner Faces para que solamente me elimine esta línea. Voy a seleccionar una de las líneas que tenemos por el contorno de este hueco que se generó y voy a apretar la tecla F. F me permite hacer un rellenado de ese hueco para evitar que tengamos geometría hueca, literal, o para corregir cosas que pudimos haber borrado sin querer. Voy a hacer una serie de cortes extras acá arriba y por ejemplo voy a hacer otro corte acá, otro corte acá. Ahorita estoy apretando Control R y aplicando los cortes que estoy necesitando y voy a seleccionar estas 4 caras, perdón, que tenemos aquí arriba y voy a ponerle faces. Entonces voy a dejar esto superficie hueca. Si nosotros necesitamos rellenar este espacio, podemos apretar la tecla F como les había mostrado hace un momento, pero lo que podemos hacer, si apretamos la tecla F solamente, vamos a ir rellenando poco a poco el espacio. Lo que podemos hacer es darle alt clic para que seleccione todo el contorno
y apretar la tecla F para que nos rellene este espacio. El problema de esto, y por ejemplo aquí podemos utilizar una herramienta nueva, pero el problema de esto es que tendríamos que rellenar o reconectar estas líneas que se nos quedaron desconectadas, porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caras para una sola, 8 líneas, 8 lados para una sola cara. Entonces esto no es ideal, y recuerden que lo ideal es tener caras de 4 lados. Entonces nosotros podemos seleccionar este punto y conectarlo con este, apretamos Enter para aplicarlo, seleccionamos este punto y nos vamos hasta acá, y así podemos rellenar este espacio o reconectar este espacio para tener una superficie correcta. Pero otra manera de hacerlo es directamente con el fill. Recuerden que una vez que seleccionamos nuestra línea con Alt clic para seleccionar el contorno, podemos apretar Alt F y nos va a hacer un grid fill o un relleno con conexión. También podemos apretar la tecla F, perdón, podemos apretar las teclas Control F para poder seleccionar, perdón, seleccionamos el contorno, control F, y nos va a salir un menú específico de las herramientas aplicables para las caras, faces. Si apretamos control E, nos sale un menú exclusivo para las edges, y si apretamos control V, nos sale para los vértices. En este caso, como queremos rellenar estas caras, va a ser control F, y vamos a poner grid fill. Y este grid fill nos va a rellenar específicamente con las conexiones que ya tenemos dentro de nuestra superficie seleccionada. Esta es una herramienta súper útil para poder hacer rellenado de estos huecos, o cuando estamos modificando nuestra geometría nos permite ayudarnos a resolver este tipo de problemas. Otra de las herramientas que es muy importante aprender, si hacemos clic sobre nuestra selección de componentes, ya sean caras o líneas, podemos sacar este menú emergente o este menú flotante, y tenemos aquí esta que se llama Subdivide. Esta nos permite subdividir la geometría que tengamos seleccionada. Lo multiplica básicamente. Voy a dar control Z. Aquí también tenemos algunos accesos directos a las herramientas como que más ocupan, como Extrude Edge, o Extrude, en este caso Extrude Edge, pero tenemos Extrude, tenemos Bridge, que es muy importante también, es hacer puentes entre elementos, pero hay herramientas que se necesitan o que necesitamos tener en combinación con otras geometrías, y para eso es súper importante tener o entender cómo funciona la geometría. Cuando nosotros tenemos un duplicado de este elemento, y lo voy a hacer aquí sobre la tecla, sobre el eje de X, perdón, vamos a tener dos superficies que están completamente desconectadas. Son dos superficies separadas y las podemos ver aquí en nuestro outliner por completo separadas. Tenemos una separación de aire, y esto hace que tengamos, sí, superficies o geometrías individuales. Pero en caso de que nosotros queramos hacer, por ejemplo, una conexión entre estas dos geometrías, por ejemplo, lo que hace Bridge, no nos va a permitir aplicar esta herramienta a menos que estas geometrías convivan o estén dentro de un mismo contenedor, digamos. Para esto nosotros tenemos que unir estas geometrías. Para poder hacer esto tenemos que apretar Control J, y al apretar Control J nosotros podemos tener estos elementos en un solo contenedor. Así nosotros podemos entrar a modo edición y tener las dos geometrías disponibles para editar. En este caso podemos apretar ahora sí botón de la derecha y apretar este que se llama Bridge Edge Loops, y podemos hacer una conexión entre estos dos elementos. Para hacer esta conexión o para modificar esta conexión, nosotros podemos apretar este menú, que hay que tener cuidado porque si apretamos sobre cualquier espacio va a desaparecer y no tenemos acceso de nuevo a él. Entonces vamos a darle control Z, botón de la derecha, Bridge Edge Loops. Y con esto nosotros vamos a tener este menú que les comentaba, y podemos hacer algunas cosas, como por ejemplo agregar unas cuantas divisiones y poder generar una conexión entre estos dos elementos. Esto recuerden siempre y cuando esta superficie esté conectada. Con control J se conectan, pero en caso de que nosotros queramos separarlas, por ejemplo, si tuviéramos aquí la necesidad de seleccionar, por ejemplo, estos elementos, voy a apretar control V para hacer un bevel, y voy a hacer una división aquí, y esta división o esta selección la quiero eliminar. Voy a poner faces para que se separe por completo. Aquí tengo una separación por aire, pero estos objetos siguen estando en un solo elemento. Para poder separarlos, voy a apretar en modo edit, seleccionar toda la geometría con la tecla A, y voy a poner P para poder poner esta opción que dice Selection by Material o by Loose Parts. Selection lo que nos va a hacer es que nos va a permitir separar estos elementos, pero nos va a mantener sí separados. Voy a poner la tecla Alt Z
nos separa los contenedores, pero no nos separa la geometría como tal. Entonces lo que voy a hacer es darle control Z para volver a unir estos elementos como lo tenía. Y en vez de poner, otra vez, seleccionarlos todos, P, voy a poner el by loose parts, que es como por partes separadas o por partes seccionadas. Entonces voy a poner P, perdón, by loose parts. Y esto ahora sí nos va a permitir tener un elemento en un contenedor y otro en otro contenedor. Estoy hablando de contenedores porque en realidad la geometría está contenida dentro de este nodo, que es este elemento que tenemos aquí. Esto sigue siendo un mero contenedor. Más tarde voy a explicar esto, pero es importante entender que este es como nuestro elemento que estamos viendo y esto realmente son los puntos en las coordenadas tridimensionales, en las diferentes coordenadas que tenemos y cómo están aplicados o cómo están colocados. Voy a generar una escena nueva, voy a salir de modo edición, selecciono, bueno, puedo hacer directamente control M, control N, perdón, y apretar generar. Y voy a poner Don't Save, tenemos una escena nueva. Esto porque quiero ver la última parte, que son los modificadores. Para los modificadores son elementos que van encima de la geometría sin afectar su estado natural, a menos que estos se apliquen, o su estado elemental, digamos, a menos que estos se apliquen. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos las caras de todos estos elementos, recuerden, podemos apretar A para seleccionar todos o estar en Alt Z para seleccionar las caras tanto adelante como de atrás. Voy a apretar botón de la derecha y le voy a poner Subdivide. Esto va a subdividir nuestro cubo y está bien. Si lo que queremos es subdividirlo para tener más caras, podemos volver a hacer lo mismo, subdividirlo de nuevo y subdividirlo de nuevo hasta tener esta superficie. Pero si lo que quiero es que estas caras empiecen a redondear, lo que tendría que hacer es entrar igual a modo edición, seleccionar las diferentes puntos y empezar a suavizar o a ir acomodando esto para darle, por ejemplo, una forma redondeada. En caso de que, por ejemplo, quisiéramos ir armando una cara, por decir alguna cabeza. En este caso, tal vez lo ideal sea trabajar con un modificador. Este modificador lo que puede hacer es asignar geometría y trabajar con geometría virtual, digamos, pero que nos pueda ir dando una visualización de lo que es el objeto suavizado. Para hacer esto, el acceso directo a esta herramienta es control 1, control 2 o control 3 y nos va a dar un diferente nivel de suavizado. Estos modificadores, perdón, si voy a apretar control 1, perdón, control 1 tiene que estar seleccionado en modo objeto, control 1, y nos va a hacer esta modificación. Esto sigue siendo realmente un cubo si entro al modo edición, pero en mi visualizador de objeto, este está suavizado y tiene una superficie un poquito más redondeada, pero cuando entro al modificador, este sigue siendo un elemento que es cúbico o que tiene solamente estas geometrías o esta poca geometría para poder modificar. Si nosotros hacemos corte aquí, por ejemplo, sí se va a ir reflejando dentro de nuestro elemento o nuestra geometría, pero nosotros podemos controlar esto para que no tengamos un alto nivel de cortes, pero tengamos un buen resultado de la superficie. Estos modificadores, si por ejemplo le aprieto control 1, es el que estoy viendo. Si le aprieto control 2 es con el doble todavía de divisiones y con control 3 es todavía más. Entonces tenemos que se está subdividiendo 3 veces cada cara y podemos tener una superficie mucho más suave. En cambio tenemos al modo edición, tenemos que es una superficie todavía prácticamente cuadrada y que podemos modificar como en general esta base. Estos modificadores se aplican o los vamos a poder ver directamente en esta herramienta, en este botoncito, en este panel, en esta icono, y vamos a tener nuestros modificadores directamente aquí. Este de subdivisión tenemos que son 3 divisiones, justo lo que les decía, control 1. Recuerden, en modo objeto, control 1 nos hace una división, control 2 y control 3 nos hace en 3 divisiones esto. Entonces tenemos un objeto que está subdividido 3 veces, pero sigue siendo un cubo. Entonces voy a regresar a control 1 ahorita para dejarlo en una sola división. Este elemento siempre va a ser así hasta que nosotros lo apliquemos. Si yo aprieto control A sobre este elemento, sobre esta ventanita, si lo hago control A directamente aquí no va a pasar nada. Solamente se aplican las transformaciones o elementos, que es otra cosa que hay que ver. Pero si lo selecciono con mi cursor aquí encima de este elemento y le pongo control A, este modificador se va a aplicar. También lo puedo hacer directamente desde aquí y ponerle apply. ¿Qué es lo que pasa cuando aplico este modificador? Cuando entro a modo edición, entonces ahora sí tengo geometría que tiene
estas subdivisiones aplicadas. Y entonces aquí ya se vuelve una geometría que tiene todas estas cortes y puedo editarla sin mayor problema. Lo mismo pasaría si tuviera nuestro modificador en control 3 y aplico el modificador. Cuando entre en modo edición voy a tener esta cantidad de geometría y ya puedo trabajar con esta sin ningún problema. Tenemos una cantidad considerable de modificadores que podemos utilizar, y estos ayudan a controlar nuestra geometría sin tener que realmente aplicarle estos cambios a la superficie real de la geometría, sino que son como una capa que están modificando este elemento y que nos ayuda a controlar esto. Otro de los modificadores que es súper importante para trabajar, o que nos ayuda muchísimo a trabajar, estoy dando control Z un momento para que podamos ver esto, es mirror. Y voy a hacer un corte aquí a la mitad y voy a aplicar este modificador que se llama mirror, que está aquí. Entonces mirror lo que nos permite hacer, y esto lo voy a poder poner arriba o abajo de este, los podemos desplazar para que tengan una importancia mayor o menor. Lo que me permite hacer mirror es modificar de un lado y que este objeto se esté modificando hacia el otro, y esto depende de los ejes en el que esté puesto. En este caso modifiqué esto y no está pasando nada acá porque modifiqué el eje de X, pero si yo modifico el eje de Y, se va a aplicar hacia el otro lado, porque lo está haciendo sobre este elemento. Entonces yo puedo ir controlando esto e ir manejando mi geometría y las subdivisiones que le esté haciendo, por ejemplo aquí, y se va a aplicar hacia este otro lado, sin tener que realmente hacerlo en ambos. Y esto nos va a ayudar a que sea mucho más ágil este trabajo de edición de nuestra geometría. Entonces nosotros podemos controlar solamente uno de estos lados y trabajarlo sin ningún problema para poder generar geometría o la geometría que nosotros queramos. Tiene algunas consideraciones el que tener este mirror. Por ejemplo, si queremos que se corte específicamente para que no haga un duplicado reflejado completo, o que si tengo una superficie de un lado y del otro también se refleje hacia el otro, como estaba pasando ahorita. Si vemos, aquí queda como un hueco en medio, y esto es porque si apago mi modificador, realmente lo que está pasando es que tengo esta superficie aquí, también se está reflejando hacia acá. Pero si quiero que se divida exactamente, tengo que apretar Bisect para que se corte este modificador y se aplique solamente la parte que está considerada de este lado y no también la que teníamos por acá abajo. Y Flip pues simplemente nos hace cambio de un lado a otro. En este caso lo que estaría haciendo es el mirror de esta parte en vez de esta parte a la hora de seleccionar el flip. También podemos tener un objeto base para decidir desde qué punto quiero que se refleje, y tenemos este clipping que lo que hace es que si tenemos superficies que estén separadas, me refiero a que tengamos aire, a la hora de dejarlas a cierta distancia estos puntos se van a fusionar. Entonces es bastante útil también. Entonces estas dos son súper importantes. Tenemos muchos otros modificadores que podemos estar trabajando, pero estos van a ser como de mucha ayuda a la hora de editar geometría y de trabajar para cuando estemos modelando nuestros elementos. Voy a salir a modo objeto y voy a aplicar estos dos modificadores para que queden grabados en esta geometría y quede como una superficie, o esta geometría quede con esta superficie. Es una especie de corazón extraño. Lo que vamos a hacer, o con la continuación, lo que necesitamos ver es un tema muy importante, que es los pivotes, el punto pivote o el punto de eje de nuestra geometría. Este nos va a permitir definir desde dónde queremos hacer ciertas transformaciones. Este elemento, cuando activo directamente mi gizmo, este manipulador, vemos que está exactamente al centro de mi geometría. Si yo lo desplazo, voy a tener mi centro de geometría siempre, el centro de mi geometría siempre al centro de esta geometría. Pero nosotros, si modificamos nuestros elementos o nuestros componentes y los desplazo, perdón, voy a hacer A para seleccionarlos todos y los voy a desplazar. Cuando desplazo este elemento a través de los componentes, mi punto pivote o mi control se va a caer de este lado. Entonces nosotros podemos hacer las modificaciones de nuestra geometría a partir de este punto eje, lo cual hace que sea útil para ciertas cosas o nos complique, justo como por ejemplo esto. Para poder recentrar este punto pivote al centro de esta geometría, lo que tenemos que hacer es, seleccionando el modo objeto, nuestro elemento, nuestra geometría, es ir directamente a Object y ponerle donde dice Set Origin y ponerle Geometry, Origin to Geometry. Y lo que va a hacer es que nos va a regresar este punto pivote al centro de nuestra geometría.
Y a partir de ahí, este puntito que se ve es el punto pivote de nuestra geometría, sin tener que estar entrando a estos elementos, ¿vale? Nuestro punto pivote se queda al centro y entonces a partir de este elemento podemos hacerlo. Pero, ¿cómo hago si necesito específicamente poner el punto pivote en algún elemento, en algún punto donde yo necesite específicamente ese punto de pivote para generar la transformación? Para eso puedo entrar a modo Edit y seleccionar cierta cantidad de puntos o incluso solo un punto, apretar Shift S y vamos a tener este menú donde nosotros controlábamos el 3D Cursor y vamos a ponerle aquí donde dice Cursor to Selected y este punto, este 3D Cursor se va a ir hacia este punto y luego nosotros podemos ir en modo objeto a Object, Set Origin y ponerle Origin to 3D Cursor. Y entonces nuestro origen se va a mover hacia este punto y así nosotros podemos hacer, por ejemplo, la rotación de nuestro elemento, perdón, de nuestra geometría a partir de ese elemento. Entonces es súper importante considerar que podemos modificar el punto pivote de los elementos con nuestro 3D Cursor. Lo podemos hacer directamente con nuestro 3D Cursor. Si por ejemplo lo queremos aquí, podemos seleccionar la geometría y poner el 3D Cursor ahí, ir a Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Y nosotros podemos entonces a partir de ahí generar nuestra transformación. También podemos hacer, seleccionar el objeto, ir aquí, Set Origin, Origin to Geometry, se va a ir al centro, Shift S, Cursor to Word Origin, mandar el cursor al origen y luego seleccionar el objeto, ir aquí y ponerle, perdón, el objeto, Shift S y ponerle Selection to Cursor y se va a ir directamente al centro. Y esto es como para que podamos controlar la posición de los objetos. También podemos hacer este tipo de elementos en combinación o de acciones en combinación con nuestro 3D Cursor para poder definir el lugar a donde queremos que esté posicionado el objeto y su punto pivote. Por último, es importante saber que cuando nosotros estamos modificando nuestra geometría, tanto en componentes como en objeto, es decir, cuando estamos haciendo manipulación de la transformación, es decir, que escalamos, rotamos y posicionamos nuestro elemento o cualquier dirección que sea esta, va generando estas transformaciones. Nosotros es probable que en algún momento necesitemos aplicar estas transformaciones, es decir, que este objeto se vuelva en esta posición o en este estado, tanto en rotación, escala y posición, e incluso para aplicar ciertas técnicas de modelado, de escultura o de algunas otras cosas, por algunos otros procesos necesitamos aplicar nuestras transformaciones. Para hacer esto vamos a apretar Control A y vamos a tener aquí una serie de aplicaciones o de opciones para poder aplicar estas transformaciones. Lo podemos hacer en locación, que sería la posición, rotación, escala o todas las transformaciones. Por lo general la escala es la que más nos puede como descomponer las cosas, entonces por lo general vamos a estar aplicando la escala, pero en este caso voy a aplicar las transformaciones y aplicarlas es hacer que todos estos elementos tengan ceros para la ocasión, posición y escala, es decir, cuando resete este objeto siempre va a resetear esta posición, o si lo muevo aquí, si quiero que esta sea mi posición final o donde tiene que estar y que necesito que regrese a esa posición cuando resete el objeto, para eso voy a aplicar las transformaciones. Es decir, que si yo muevo otra vez esto, lo roto, perdón, y lo escalo, cuando yo ponga esto aquí en ceros, esto en ceros y esto en unos, porque si no, no vamos a tener nada que ver, si lo pongo en ceros, es en 1, me va a regresar a esta posición original que le había dado cuando hice la transformación. Entonces es muy importante, a lo mejor ahorita no tiene mucho sentido lo que estoy explicando aquí, pero aplicar las transformaciones es súper importante para cuando estamos trabajando en nuestra geometría. Con esto vamos a tener todas las bases para generar el modelado de nuestros objetos y empezar a hacer objetos reales o ya tangibles, específicos y poder trabajar prácticamente cualquier modelo.